de comunidades, arrancamos con esto. Espera. ¿Ahí me ven? No se costó. Muy bien, muy bien. Sí, creo que se ve bien. Perfecto. Esperen a ver si podemos ponerlo más grande. Sí, ahí. Bueno, entonces, volvemos acá. Estábamos en esta diapositiva y estábamos justamente acá. Entonces, vamos a poner ocultar. Entonces, decíamos que hoy los métodos anticonceptivos los hemos reformulado y los clasificamos según el tiempo de acción. Y ahora vamos a entender por qué la importancia de esta reclasificación. Porque aquellos anticonceptivos de corta acción los incluimos a las píldoras, al anillo, a los parches, al inyectable, al condón, y a los de larga acción incluimos a la anticoncepción intrauterina, a los implantes y a los inyectables trimestrales. En relación a los inyectables trimestrales, algunos autores lo excluyen de larga acción, pero me pareció bueno darles esa ubicación. Y esto, fundamentalmente, está dado porque cuando la usuaria empieza a utilizar un método, es muy diferente la tasa de la eficacia de un método anticonceptivo según la teoría, que es el uso perfecto, que termina de los ensayos clínicos. Cuando uno está evaluando la eficacia en un ensayo clínico, está muy sobre el paciente. Y como ustedes pueden ver, los anticonceptivos orales tienen una tasa de falla en el 0,3%, pero cuando vamos al uso típico, que es lo que nos pasa en la vida cotidiana, los olvidos, las interacciones medicamentosas, no tener acceso para comprar el anticonceptivo un mes, esa tasa cae a 8% de embarazos dentro del año. Entonces, un método altamente eficaz, como son, ustedes ven acá, toda la anticoncepción hormonal, oral, en parches, inyectables, anillos vaginales, pasan a tener una tasa de fallo que aumenta 8 a 16 veces. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un método de larga acción, como es la T de cobre, como es el DIU, como son los implantes? No hay diferencia entre el uso perfecto y el uso típico. Y esto particularmente nos beneficia a aquellas situaciones de la presencia de embarazos no planificados que se dan en la mayoría de las usuarias usando métodos anticonceptivos de corta acción. Porque la mayor parte de los embarazos no planificados ocurren por falla del método o error en el método anticonceptivo, no por no uso del método anticonceptivo. Vamos a hacer un repaso muy rápidamente de cuáles son las ventajas y desventajas de cada método. El método de barrera, que incluye el diafragma, el condón y el preservativo femenino, que no está en el mercado argentino, son métodos poco seguros que tienen una eficacia baja, porque tienen una falla de una eficacia en forma típica del 25%, pero ¿por qué siempre lo estamos recomendando? Lo estamos recomendando porque evitan las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, estos métodos forman parte de acompañar a métodos más eficaces para evitar el contagio de las enfermedades de transmisión sexual. El diafragma es un método poco usado, fundamentalmente es usado por gente que tiene que tener una gran motivación y siempre hay que agregarle el uso de geles espermicidas. Tener en cuenta que la paciente no tenga prolapsos o distopías, porque en el momento del coito se puede mover y
el mecanismo por el cual actúa, que es obstruir el acceso del canal cervical, la realidad es que pierde totalmente su eficacia. El preservativo o condón masculino, que es uno de los métodos que recomendamos siempre en paralelo, es muy importante que a la hora de indicarlo, también hagamos algunas advertencias en el uso, como por ejemplo, su colocación y principalmente su extracción, teniendo en cuenta que el varón tiene que tener el condón desde la base del pene para que no quede en la vagina en el momento del acto sexual y ahí aumente la posibilidad de un embarazo. El preservativo femenino, que no se está usando en el mercado y que no tiene la misma eficacia que el condón para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a entrar a un gran capítulo, que es el capítulo de la anticoncepción hormonal. La anticoncepción hormonal fundamentalmente tiene una larga historia. El mecanismo de acción principal es suprimir los pulsos del GnRH y evitar que de esa manera ocurra la ovulación. Entonces, el mecanismo de acción es a nivel central, pero inhibe la ovulación. Esto es muy importante aclarar, sobre todo, porque el mecanismo es inhibir la pulsatilidad del GnRH para que ocurra la ovulación. Pero el gasto folicular, es decir, el desarrollo de folículos antrales, preantrales, en una etapa inicial, no se detiene. Y eso es importante que todos tengamos en cuenta, porque muchas veces las pacientes creen que por tomar anticonceptivos y no ovular, no hay gasto folicular y su fertilidad se mantiene prolongada en el tiempo. Y ese es un concepto muy erróneo hoy cuando las mujeres empiezan a buscar sus embarazos a edades más avanzadas. Uy, ¿qué pasó acá? Wait a minute. Creo que debería ser esto. Bien. Entonces, el mecanismo de acción que acompaña a la anticoncepción hormonal también es la modificación del moco cervical. El moco cervical va a tener características no fértiles de tipo progestacional y de esa manera va a actuar como una barrera para el paso de los espermatozoides. Por lo tanto, el mecanismo principal es suprimir la ovulación y los mecanismos secundarios estarían asociados a reducir el transporte de espermatozoides y a modificar el moco cervical. Otra ventaja, que ya no es particularmente un mecanismo de acción anticonceptiva, es que también, como la mayoría de las píldoras tienen estrógenos y progestágenos en forma combinada, generan una progresiva disminución de la proliferación endometrial. Y de esa manera van a reducir también el volumen menstrual y alteran la receptividad endometrial. Pero esto es muy importante que quede claro, el anticonceptivo no es abortivo. Por eso este concepto de receptividad endometrial es un poco cuestionado, porque si la paciente llega a tener un embrión, puede implantar aunque esté tomando anticonceptivos. En cuanto a la composición de los anticonceptivos hormonales combinados, tenemos que recordar dos componentes, el estrogénico y el progestacional. El estrogénico, tenemos 3 moléculas. El mestranol, que ya no está en el mercado, fue parte de la primer píldora anticonceptiva, el etinilestradiol y el valerato de estradiol. La mayoría de los anticonceptivos conforman el etinilestradiol y los de última generación tienen valerato de estradiol. Quiero hablarles un minuto sobre el etinilestradiol. El etinilestradiol es una molécula que permitió que tuviera tolerancia hepática al estradiol y de esa manera permitió la píldora en forma anticonceptiva. Esa molécula, al estar con el grupo etinilo, a nivel hepático, estimula la síntesis de algunas proteínas hepáticas.
Algunas nos benefician y otras nos complican. Las que nos benefician son fundamentalmente el aumento de la síntesis de la hormona transportadora de hormonas sexuales, con lo cual, conocida como SHBG, con lo cual disminuye la cantidad fundamentalmente de andrógenos circulantes. Es decir, que cuando nosotros tenemos pacientes con excesos de andrógenos, como es el ovario poliquístico, es más conveniente usar en las formulaciones un anticonceptivo con etinil-estradiol porque va a tener menos testosterona circulante que otra formulación. El valerato de estradiol se propuso con muchas expectativas. Costó mucho tener una forma de beta-estradiol y valerato de estradiol que pudiera ser tolerada y mantener niveles plasmáticos útiles. Se esperó que disminuyera el riesgo de complicaciones tromboembólicas, ya que el etinil-estradiol, la desventaja que tiene es que aumenta todas las proteínas vinculadas a la cascada de la coagulación. Y es uno de los principales responsables de las complicaciones tromboembólicas asociadas a la toma de anticonceptivos orales. También, pero la realidad es que el valerato de estradiol no ha logrado hasta hoy mostrar una mejoría franca en las complicaciones tromboembólicas asociadas a la anticoncepción oral. También otro elemento importante del etinil-estradiol es que aumenta el sistema renina-angiotensina en su paso hepático y eso se asocia con la retención de sodio y el aumento de peso que muchas pacientes atribuyen a la toma de anticonceptivos orales. Vamos a entrar ahora al capítulo del progestágeno. ¿Quieren hacer alguna pregunta acá? La dejamos entonces para el final. En relación al progestágeno, nosotros tenemos derivados de la progesterona, donde fundamentalmente me interesan que recuerden el acetato de medroxiprogesterona, la ciproterona y el nomegestrol, los derivados de la testosterona, a los que llamamos 19-NOR derivados, que tenemos primera generación, segunda generación y tercera generación, y los derivados de otra molécula como es la espironolactona. Dentro de los derivados de la progesterona, el acetato de medroxiprogesterona es el que forma parte de las formulaciones intramusculares. La ciproterona la debemos recordar como un muy potente gestágeno con efecto antiandrogénico que se usa también para mejorías de las pacientes con hirsutismo o acné. El acetato de nomegestrol hoy es un gestágeno muy similar, con características muy similar a la molécula madre de progesterona, con lo cual nos beneficia para todos los efectos colaterales que pueda tener el uso de los otros gestágenos. En relación a los derivados de la 19-nortestosterona, voy a referirme a algunos nada más, porque es mucho el contenido para una clase y no los quiero confundir. Quiero que recuerden, dentro de la segunda generación, al levonorgestrel como el progestágeno que tiene menor impacto trombogénico. Y quiero que recuerden al dienogés como un gestágeno que no solamente forma parte de los anticonceptivos orales, sino que también tiene un efecto antiproliferativo muy importante a nivel endometrial y se puede utilizar con mucho beneficio en la endometriosis. Entonces, si nosotros tenemos una paciente a la que no queremos o pensamos que pueda tener un ligero riesgo de complicaciones tromboembólicas o que no quiere dejar de fumar y tiene más de 35 años, esa paciente es conveniente elegir un gestágeno que sea el levonorgestrel en la formulación.
Si tenemos una paciente que a su vez sabemos que está operada de endometriosis, tenemos que elegir que tenga dienogés en la formulación el anticonceptivo que le vamos a indicar. Y vamos a pues hablar de los gestágenos derivados de la espironolactona. Dentro de ellos estaría la drospirenona, que es una molécula muy interesante porque tiene un efecto antialdosterónico, es decir, que contrarresta el efecto que decíamos antes tiene el etinilestradiol sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto es un resumen, sáquenle una foto de la misma clasificación que recién les di. Bueno, ¿cómo se formulan las píldoras anticonceptivas? Bueno, tenemos distintas formulaciones. Aquellas que tienen 21 días activos y 7 de descanso, 24 días activos y 4 de descanso, las fórmulas secuenciales con 26 días activos y 2 de descansos, regímenes extendidos que no hay en nuestro mercado, donde la paciente toma 84 días y descansa 7, con lo cual tiene 3 ciclos menstruales en el año aproximadamente, y formulaciones con gestágenos solos. ¿Por qué esta idea de cambiar las fórmulas? Porque en aquellas pacientes que tienen síntomas premenstruales, el hecho de acortar el intervalo de las píldoras activas disminuye marcadamente los síntomas premenstruales, tanto a nivel físico como a nivel anímico. Es decir, tanto lo que es mastalgia, dismenorrea, retención de líquido, cefalea premenstrual, como los cambios del humor. Entonces, en aquellas pacientes con síndrome disfórico premenstrual, es importante que nosotros busquemos las formulaciones con menor intervalo de placebos. Vamos a hablar ahora de los eventos adversos y las complicaciones en relación a la anticoncepción hormonal. Estos síntomas son los más frecuentes: náuseas, goteos intermenstruales, spotting, cefaleas. Ojo cuando la cefalea es con aura, es decir, con visiones, con estrellitas, porque eso es una contraindicación. Está hablando de pequeños infartos que puedan estar ocurriéndose y hay que suspender inmediatamente la toma de anticonceptivos. Pero los dolores de cabeza sin aura son muchas veces en forma intermitente en los primeros meses. Lo mismo ocurre con la ganancia de peso, que está dado por el tema de la retención líquida a través de la activación del sistema renina-angiotensina, sobre todo en las pacientes que tienen formulaciones con etinilestradiol. La mastalgia y la amenorrea, que se ve pocas veces y generalmente en píldoras con omegestrol o ivalerato de estradiol. Lo que sí es importante tener identificado, y esto lo tenemos que conocer todos los médicos independientes de la especialidad que hagamos, las complicaciones graves asociadas a la toma de anticonceptivos, que en realidad son muy, muy infrecuentes. Dentro de ellas tenemos las complicaciones cardiovasculares, como es la hipertensión arterial, y las complicaciones tromboembólicas, como es de la rama arterial, el infarto y el ACV, y de la rama venosa, el tromboembolismo venoso y el tromboembolismo pulmonar. Bueno, en relación a esas complicaciones, la OMS construye lo que llamamos los criterios de elegibilidad para las píldoras anticonceptivas. Y esos criterios de elegibilidad son 4. El criterio 4 indica que la píldora está absolutamente contraindicada. Entonces, cuando nosotros querramos conocer cuáles son las contraindicaciones para una píldora, tenemos que buscar los criterios 4 de la OMS. Y son el embarazo, por supuesto, la lactancia combinada porque disminuye la producción de leche,
Y el puerperio en las 3 primeras semanas, porque el puerperio es la condición más trombogénica de la vida de la mujer, más que el embarazo, más que la toma de la píldora, más que un aborto, más que un tratamiento de fertilización in vitro. El antecedente de que la paciente haya tenido un infarto, un ACV o un tromboembolismo pulmonar, que la paciente sea fumadora de más de 25 cigarrillos diarios, más de un atado por día, la edad, porque se considera que también la edad arriba de los 35 años es una situación protrombogénica, el lupus con vasculopatía, la diabetes con vasculopatía, la hipertrigliceridemia, otro elemento muy importante, cuando a veces veo pacientes medicadas con fibratos y no le han suspendido los anticonceptivos combinados, que es la causa de la hipertrigliceridemia que tiene esa paciente. La presencia de una hepatopatía activa, si la paciente ha tenido una hepatitis y restableció totalmente la función hepática, puede usar sin ningún problema anticonceptivos orales combinados. Y por supuesto, la presencia de un cáncer de mama. El cáncer de mama contraindica en forma absoluta el uso de estrógenos. Después tenemos los criterios 3. Los criterios de elegibilidad tipo 3 es donde los riesgos superan a los beneficios y se recomienda no usar. Ustedes ven que en estos hay muchos en común, como la diabetes, la epilepsia hoy está controvertido, la presencia de cefaleas con aura, cirugías selectivas, esto también es importante. Si la paciente va a hacer una cirugía donde va a estar en reposo, es importante suspenderle también la píldora anticonceptiva combinada para evitar el riesgo de complicaciones tromboembólicas. La otosclerosis, la hiperprolactinemia, la enfermedad biliar y la anemia drepanocítica en forma homocigota, porque los anticonceptivos aumentarían el riesgo de la ruptura del glóbulo rojo. Bueno, vamos a pasar ahora a otras formulaciones, voy a hablar muy brevemente, pero para dejar una idea, a otras formulaciones, aparte de la fórmula oral, de los anticonceptivos. En principio, tenemos una opción que es el anillo vaginal. El anillo vaginal tiene también la desventaja de tener un porcentaje alto de falla en el uso típico. En realidad, el anillo se coloca en la vagina y va a ir produciendo a través de una membrana por difusión pasiva la liberación de tonorgestrel y etinilestradiol. Esto hace que gane el torrente sanguíneo y de esta manera, desde la vagina, el anovulatorio pasa a sangre y mantiene un nivel estable que logra inhibir perfectamente los pulsos de GnRH. ¿Cómo se usa este anticonceptivo? 3 semanas en forma continua, se deja puesto el anillo vaginal y se remueve durante una semana para que la paciente tenga su sangrado por deprivación. Se vuelve a colocar nuevamente luego de esa semana de descanso. La formulación, como ustedes ven acá, también tenemos al etinilestradiol, no importa que conozcan las concentraciones, y el tonorgestrel, que vendría a ser un gestágeno derivado de la testosterona de 3ª generación. También, otra opción que tenemos es usar los parches en forma transdérmicas. También el etinilestradiol forma parte de estos métodos anticonceptivos, y acá con norelgestromin, que también es un derivado de gestágenos de 3ª generación. Es muy importante recordar que si la paciente tiene más de 90 kilos, puede haber una absorción no errática o insuficiente,
y por lo tanto aumenta la falla. Por lo tanto, en pacientes con más de 90 kilos se contraindica el uso del parche anticonceptivo. ¿En qué casos yo me voy a volcar, en lugar de dar una píldora, dar un parche o dar un anillo? Fundamentalmente en aquellas pacientes que tengan dificultades en la vía digestiva para la tolerancia oral, que tengan síndromes de mala absorción o también colon irritable, donde la patología del tubo digestivo puede darnos una falla en el método por una absorción inadecuada de la misma. Bueno, y vamos a pasar ahora entonces al otro capítulo, que sería el capítulo de los anticonceptivos de larga acción, donde vamos a hablar de dos referentes, uno el implante subdérmico y el otro la anticoncepción intrauterina. El implante subdérmico es una varilla medicada con etonorgestrel, que es un gestágeno de tercera generación, que se coloca en la cara interna del brazo que menos usa la paciente. Este anticonceptivo es de altísima eficacia, tiene una eficacia similar a la ligadura tubaria. El punto o la desventaja es que en un grupo de pacientes trae mal control del ciclo porque lo que va produciendo es un endometrio desidualizado, y si la paciente no tiene una suficiente producción de estrógeno desde sus ovarios, eso va a generar metrorragias que son difíciles de poder controlar, y muchas veces la paciente viene y decide sacárselo por el hecho de que no puede tener relaciones por la cantidad de sangrados intermenstruales que tiene. Este método, ustedes saben que Nación ha propuesto que sea de indicación en todas aquellas adolescentes que han tenido un aborto. Entonces, hoy, en la mayoría de las maternidades, en aquellas adolescentes que han tenido un aborto o un parto, han tenido un evento obstétrico, se les recomienda antes del alta colocar el implante. Las complicaciones tromboembólicas son menores porque no tenemos gestágenos. Todos los dos métodos que utilizamos como LARC no tienen estrógenos en su composición. La anticoncepción intrauterina hoy está representada por 3 métodos anticonceptivos. La T de cobre 380A, que significa que tiene 380 milímetros de cobre en sus ramas, y que ustedes lo pueden ver perfectamente en la foto. Y después tenemos 2 grupos que son los anticonceptivos medicados con levonorgestrel, uno que tiene mayor dosis, 52 miligramos de levonorgestrel, ustedes ya lo ven, este vástago es más grueso, con el nombre comercial de Mirena, lo digo porque es la única presentación, y uno de menor tamaño y con menor carga de levonorgestrel, 14 miligramos de levonorgestrel en este vástago, que se conoce con el nombre de Bluciri. La duración es 10 años la T de cobre, 5 años Mirena y 3 años Bluciri. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, el mecanismo de acción es el que les pongo acá, alterar la espermomigración. Y este es un concepto muy importante, ya que durante mucho tiempo, inclusive muchos colegas profesionales y también no solamente de otras áreas, sino también ginecólogos, han entendido al DIU como un método abortivo que altera la implantación. Y eso no es así, ya que el mecanismo de acción es generar, en el caso de la T de cobre, una reacción inflamatoria donde las prostaglandinas, los macrófagos aumentados en la cavidad uterina van a evitar el paso
y la motilidad de los espermatozoides para que ellos accedan a las trompas y ahí logren la fecundación. Y por otro lado, los medicados con progesterona lo que van a hacer es alterar el moco que hay a nivel del cuello, comportándose de esa manera como un tapón que permita el acceso de los espermatozoides a los genitales internos de la mujer. Esto ya se los dije, y esto también. Una cosa importante para recordar, cuando hablamos de los anticonceptivos que usan progestágeno, es tener claro que la función ovárica va a estar indemne. El tema es qué pasa normalmente en un ciclo. Prolifera el endometrio, hay la ovulación, se desidualiza y se produce la menstruación. Bueno, ¿qué ocurre cuando yo tengo levonorgestrel dentro de la cavidad uterina? Esto me va a generar una atrofia progresiva donde se va a traducir en disminución del volumen menstrual y en el caso del dispositivo de mayor dosis, entre un 40 a 60% de las usuarias van a tener amenorrea dentro de los 3 primeros años de uso. Esto muchas veces lo elegimos, sobre todo en aquellas pacientes con hipermenorrea esencial, hipermenorrea por trastornos de la coagulación, también por algunos miomas intramurales. Es una indicación, los hematólogos nos recomiendan para que la paciente use este método anticonceptivo. Lo que es muy importante aclararle a la paciente cuando entra en amenorrea, que su función hormonal va a seguir igual, que no está en una menopausia inducida por el anticonceptivo, sino que es el resultado de un proceso de atrofia que fue generando el levonorgestrel sobre el endometrio. ¿Cuándo se coloca un dispositivo intrauterino? La anticoncepción intrauterina se puede colocar en cualquier momento del ciclo sabiendo que la mujer no está embarazada. La recomendación es colocarla dentro de los primeros días del ciclo menstrual, porque ahí nosotros garantizamos que la paciente no esté embarazada y mimetizamos el sangrado que puede generar la inserción con el sangrado menstrual. También se puede colocar a los 30 días, 3-4 semanas del posparto, cualquiera de los dos métodos, el de cobre, así como también los medicados con levonorgestrel, se pueden colocar completando la involución uterina sobre las 3-4 semanas pospartos. Y también se puede colocar en cualquier momento de la lactancia. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones, criterios 4 de elegibilidad de la OMS para colocar un DIU son el embarazo, por supuesto, la presencia de un cáncer de cérvix o endometrio. En el caso que hayamos elegido un DIU medicado con cobre, el antecedente de la enfermedad de Wilson, que hay una alteración y tolerancia al cobre, o que la paciente se conozca alérgica al cobre. Otra contraindicación es que la paciente haya tenido recientemente una EPIA en evolución, pero si la paciente completó y ha pasado el procedimiento agudo, no es una contraindicación, eso es un criterio 3. Otra cosa importante es tener en cuenta la presencia de fibromas o malformaciones, pero si estos fibromas no deforman la cavidad uterina, es una opción para aquellos DIU con levonorgestrel, por lo que explicábamos recién del beneficio que tienen en atrofiar el endometrio y disminuir el volumen menstrual.
Contraindicaciones relativas, lo dijimos recién, es el antecedente de PIA, y acá esto es muy importante, porque antes poníamos a las adolescentes y a las nuligestas en esta categoría como 3. Hoy se han sacado y se han pasado a categoría 2. Es decir, que una paciente adolescente o una paciente sin hijos puede optar por el DIU como método anticonceptivo. También la enfermedad vascular, las valvulopatías, eran consideradas sobre todo una contraindicación para el uso de té de cobre, y estas contraindicaciones, fíjense que pasan a ser indicaciones para el levonorgestrel, es decir, la dismenorrea, la hipermenorrea, el antecedente de embarazo ectópico son contraindicaciones para el uso de una té de cobre, pero indicaciones para la colocación de un dispositivo medicado con levonorgestrel. Lo mismo ocurre con la anemia y con los trastornos de la coagulación. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden asociarse al uso del DIU? Bueno, la presencia de infecciones, que ahora vamos a hablar de eso, la perforación, la expulsión, la metrorragia y el embarazo. En relación a la infección, siempre hubo una idea que es errónea de que el DIU aumenta el riesgo de las enfermedades, de la enfermedad pelviana inflamatoria aguda. Eso hoy se sabe que en relación con la EPI tiene la misma frecuencia que en la población general y que no es el DIU, sino que son las enfermedades de transmisión sexual, es decir, las infecciones o las cervicitis mucopurulentas por clamidia, micoplasma, uroplasma, gonococo, los que predisponen a esa infección. Por eso es importante interrogar a la paciente sobre el número de compañeros sexuales, o si es una paciente que no tiene pareja estable y decide optar por el uso del DIU, que no deje de usar preservativo y repasar sus hábitos sexuales para evitar el aumento de riesgo de las enfermedades de EPI, no por el DIU, sino por los hábitos sexuales que tenga la paciente. Las infecciones asociadas al DIU son aquellas que ocurren post-colocación y se dan con una incidencia del 0,3%, y en realidad están causadas por no haber cumplido con la normativa de la asepsia previa del canal endocervical de la vagina a la colocación del DIU. No es necesario hacer un cultivo de flujo o de moco cervical antes de la colocación del DIU, pero es de buena práctica, por ejemplo, en pacientes jóvenes que han tenido múltiples compañeros sexuales, en mujeres que tienen historia de flujo recurrente, antes de la colocación de un DIU, hacer un cultivo de moco cervical y de flujo vaginal, pero no es un estudio obligatorio. En relación a la perforación, esta es una complicación grave que generalmente ocurre en el momento de la inserción, pero es una complicación muy infrecuente, ya que se da en 1 de cada 1000 colocaciones, está directamente relacionado con la experiencia del operador y con la técnica. Y cuando me refiero a la técnica, por ejemplo, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando no tenemos un útero muy central, es decir, que tiene las curvaturas de la anteversoflexión y de la retroversoflexión muy extremas, es importante rectificar bien el DIU. La mayoría de las perforaciones ocurren en el momento de la histerometría, donde el médico mide el útero para colocar el DIU y no percibe, porque el histerómetro es punzante, y ahí está generando la brecha de la perforación. Y
coloca de esa manera el dispositivo y el dispositivo migra por la brecha. Entonces, es muy importante siempre que la colocación del DIU tiene que ser una técnica sin generar molestias ni dolor en la paciente y muy delicadamente. Otro tema importante es el tema del embarazo ectópico. Nosotros sabemos que aproximadamente 1 de cada 100 mujeres por año que no usan ningún método anticonceptivo van a ser un embarazo ectópico. En el caso de la anticoncepción hormonal, como la mujer no ovula, tiene un efecto protector para el embarazo ectópico. Pero cuando vemos la anticoncepción intrauterina, hay un aumento del riesgo porque protege bien para la anticoncepción intrauterina, pero no para la anticoncepción tubaria. Lo mismo ocurre en menor escala con la anticoncepción intrauterina medicada con levonorgestrel. Fíjense que el riesgo que tenemos de hacer un embarazo ectópico cuando usamos un té de cobre es de 0,25 por cada 100 mujeres por año y de 0,1 por cada 100 mujeres por año cuando usamos la anticoncepción medicada con levonorgestrel. Entonces, lo que es importante para llevarse a casa es que cuando yo tengo una paciente con un atraso menstrual, metrorragia y tiene puesto un DIU, va a ser un embarazo ectópico hasta que yo pueda demostrar lo contrario. Cuando ustedes estén en la guardia y una paciente consulta con o sin dolor, pero por metrorragia, atraso menstrual y tiene puesto un DIU, ustedes van a pensar en un embarazo ectópico hasta que lo descarte. Este es el mensaje para llevarse a casa. Bueno, el tema de anticoncepción es muy amplio y ahora vamos a seguir haciendo algunas preguntas. Lo importante es que debemos entender que el consejo anticonceptivo y que la posibilidad que la paciente tenga la información adecuada sobre todos los métodos anticonceptivos es una fórmula por la cual vamos a permitir que la mujer y la pareja pueda realmente ejercer sus derechos sexuales y reproductivos para que, como lo dice la OMS, puedan ejercer su salud reproductiva, que implica el derecho a tener relaciones sexuales gratificantes, sin coerción, sin temor a infecciones o embarazos no deseados y la posibilidad de poder regular su fecundidad y el derecho a tener un parto seguro, sin riesgos, a dar a luz y criar a los hijos en forma saludable. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que la anticoncepción te tiene que hacer como un método indicado a medida para cada mujer, para cada pareja y en cada momento de la vida de esa mujer. Bueno, con esta diapositiva terminamos la presentación y ahora, con mucho gusto, voy a explayarme en algunos temas que a lo mejor no se desarrollaron y ustedes quieran saber, o las preguntas que hayan surgido de esta clase. Vuelvo a la presentación, dejo de presentar y así podemos entrar en la clase, en la charla. Hola Patricia, Gonzalo Tavares. ¿Cómo andas, Gonzalo? El alumno Gonzalito Tavares. Sí, ¿cómo andás? Buenísima la presentación. Quería que resaltaras un poquitito el tema del mecanismo de acción de los orales combinados. Sí. Que quedó claro que el mecanismo es por acción central, obviamente, pero en relación a los componentes de los combinados. Es decir, si tenemos un estrógeno, un progestágeno, ¿cuál es el que tiene, digamos, el papel central? Si hay una sumatoria de efectos. Sí. Como para que los chicos entiendan esta cuestión de la combinación de drogas.
Esto es un poquito repasar la fisiopatología, ¿no es cierto? Básicamente, ustedes saben que durante el embarazo, con los títulos altos que tenemos de progesterona, deja de haber ciclos. Se los voy a explicar y también asociar. En realidad, los primeros ensayos que se hicieron para trabajar sobre anticoncepción se hicieron sobre lograr progesterona. El tema es que la progesterona era muy difícil de sintetizar por vía oral, y entonces cuando lograron transformar a la testosterona en una molécula que tuviera acción progestacional, ahí se pudieron formular los anticonceptivos orales. Lo que realmente altera la pulsatilidad del gen RH son los progestágenos. Por eso también los anticonceptivos con progestágenos solos tienen un efecto anovulatorio. El estrógeno tiene un efecto sinérgico, porque, por ejemplo, nosotros cuando damos en los tratamientos de fertilidad altas dosis de estrógeno para preparar y transferir los embriones, la primera parte inhibimos el eje solamente con estrógenos. Pero los estrógenos, el concepto que a ustedes les tiene que quedar, es que tienen un efecto sinérgico. El responsable principal de la inhibición del eje es el progestágeno. Por otro lado, lo que uno quiere con la formulación anticonceptiva es que la mujer siga teniendo un sangrado cíclico lo más similar a su menstruación. Entonces, de esa manera, lo logramos agregando el estrógeno, porque la toma continua con progestágeno lleva a una atrofia del endometrio y la paciente no menstrua. Entonces, el efecto de la combinación del estrógeno en el anticonceptivo oral es muy importante para mantener también un ritmo de ciclo menstrual similar al que la mujer tiene en sus ciclos ovulatorios. No sé si quedó claro. Más que claro. Que aparte yo siempre les digo a los chicos, digamos que como médicos, independientemente de la especialidad que luego en la cual se embarquen, digo, siempre van a tener algún amigo o alguna amiga que le va a preguntar sobre anticoncepción. Eso es un clásico. Sí, que uno como ginecólogo puede tener más de este tipo de consultas en off the record, pero es la consulta para cualquier médico. Entender, por eso digo, entender el mecanismo un poco de acción es entender qué le tiene que decir cómo contestar estas dudas que tienen los pacientes o los amigos o los familiares. Tal cual. Sí, Enrique. Patricia, ¿cómo les va a todas? ¿Cómo están todos? ¿Has visto la propaganda que está muy fuerte en boga? Y entonces la señorita le pregunta al buscador si hay anticonceptivos que no tengan estrógenos, y el buscador muy bien le contesta, el buscador automático, el metabuscador, sí. Le contesta, tiene que ir a su médico. ¿Le contesta eso, sí? ¿O le da los nombres? No, una que tengo yo, una propaganda que tengo yo vigente acá, y cosa que me parece muy bien. Sí. Y entonces yo te traslado la pregunta, ¿qué opinión podemos volcarle respecto de los anticonceptivos que solo tienen progesterona? Bueno, yo creo que el tema es así, ¿no? Hoy las mujeres posponen su maternidad hace mucho tiempo. Cuando nosotros realmente los anticonceptivos con gestágenos solos tienen eficacia. Antes nosotros los considerábamos que tenían menor eficacia. Primer elemento que hoy cambió. Tienen una altísima eficacia. Lo que no tenés es un control o una regularidad en el ciclo menstrual. Y también yo creo que lo mejor que le puede pasar a la mujer, esto no es ciencia, esto es mi opinión, es tener estrógenos.
porque realmente cuando dejamos de tener estrógenos, padecemos todo lo que ello conlleva, que es los sofocos, la sequedad vaginal. ¿Y a quién no le daría un anticonceptivo hoy combinado? A la paciente que fuma, a la paciente que tiene más de 35 años, a la paciente que tiene un terreno varicoso importante, a la paciente que tiene algún riesgo de complicación tromboembólica o vascular. Porque lo que hace el estrógeno es tener un impacto importante sobre toda la red cardiovascular. Eso por un lado. Por otro lado, hay a veces pacientes donde el estrógeno le da muchísima retención de líquido, mastalgia, síntomas asociados, y esa es otra de las pacientes que vos vas a beneficiar con el gestágeno solo. Pero también cuando, en mi experiencia, yo todavía no tengo larga experiencia en la drospirenona, que es lo último que se largó sola, pero uno ve en las pacientes, por ejemplo, que toman desorgestrel, yo tengo un club de pacientes con hipertrigliceridemias que las saqué de los fibratos y las metí en gestágenos solos y que me siguen como fan, porque eso que contaba realmente me pasó. Mujeres muy jóvenes con triglicéridos de 250 a 280 que ya las estaban por medicar y le dije, no, pará, corremos el anticonceptivo. Y con el tiempo lo que uno ve en esas pacientes es que hay un poquito más de sequedad vaginal por el hecho de no tener más que el estrógeno y la proliferación que hace su propio ovario, que también no está ovulando. Patricia, hay algunas preguntas acá de los alumnos en el chat. No sé si lo estás viendo o no. Ahora sí. A ver, espérame un segundo. Mientras tanto te voy diciendo alguna. Rafael, ¿podría explicar los anticonceptivos de emergencia? Sí. ¿Su diferencia con los anticonceptivos hormonales que tienen más contenido de estrógeno que progesterona? Bueno, vamos a no mezclar las cosas. Mira, acá un alumno me pregunta, me lo voy a separar, el DIU en la adolescente, ahora vamos a hablar de eso, algo dije, pero es más importante. ¿Se puede indicar el anillo vaginal como primer medida? Sí. A ver, el tema es así, yo simplemente, esto fue un orden de la charla. Cuando la paciente está enfrente nuestra, le tenemos que nombrar todo el menú y que ella elija. Cuando ella eligió, si hay alguna contraindicación, yo le voy a decir, no es conveniente por esta condición tuya. Pero sí se puede dar, en primer medida, anillo vaginal, parche y DIU, a todas las pacientes. Voy a hablar anticoncepción de emergencia al final y cuál sería la relación entre los estrógenos y las migrañas cuando son con aura. Se considera que en las migrañas con aura habría efectos a nivel vascular de vasoconstricción que generan esas auras como resultado del efecto vascular a nivel del cerebro. Y eso se traslada, es que hay como un aumento del riesgo de complicación tromboembólica o de ACV. Por eso cuando hay aura se debe enseguida cancelar, porque es como que la paciente nos está alertando que tiene un riesgo aumentado de complicación vascular, no solamente cerebral, sino también en el árbol arterial. Bueno, en relación a la anticoncepción de emergencia, el mecanismo de acción es fundamental, va a depender del momento en que yo lo administre. Por eso la anticoncepción de emergencia tiene una alta falla, porque más o menos la eficacia que tiene está entre un 60 y un 80% para los métodos que hablamos, que ustedes vieron que estaban todos entre el 93, 98 o 90%. La anticoncepción de emergencia se da cuando básicamente uno ha tenido un método no protegido o cuando ha habido una violación. Y los elementos que tenemos para hacer anticoncepción de emergencia son principalmente la administración de
levonorgestrel 150 miligramos en una única toma. Después hay muchas otras fórmulas que cuando no hemos tenido, ahora nosotros lo tenemos, por eso no tiene sentido que repasemos métodos que antes dábamos porque no teníamos esta formulación. Entonces juntábamos y tomábamos 4 píldoras anticonceptivas a la mañana, 4 a la noche y la paciente vomitaba como loca para poder llegar a tener 150 miligramos de levonorgestrel en una toma. Ese levonorgestrel va a tener el efecto de, si llegamos a tiempo antes de la ovulación, inhibir el pulso de LH y evitar el pico ovulatorio. Es decir, que si nosotros estamos en la primera fase del ciclo, realmente va a ser eficaz porque va a inhibir la ovulación. Si la paciente ya ovuló, lo que va a hacer es alterar la fase lútea y puede generar también alteraciones a nivel de la receptividad endometrial. Pero en la segunda posovulatorio, el método tiene menor falla. También está la opción de poder colocar una T de cobre poscoito como anticoncepción de emergencia. Lo que pasa es que generalmente la consulta de la anticoncepción de emergencia ocurre en una guardia general, donde muy pocas veces está la posibilidad de poner en pocas horas un DIU. Pero también, si tuvieran esa opción, recuerden que la colocación del DIU de cobre dentro de los 3-4 días de la relación no planificada sirve como anticoncepción de emergencia. También, ¿hasta cuándo podemos hacer la anticoncepción de emergencia? Se puede hacer en cualquier momento, pero realmente después de los 5 días de que la paciente tuvo la relación no planificada, la eficacia baja muchísimo. Es decir, que por lo tanto es conveniente que esto, si a ustedes un amigo lo llama, le digan, ya toma la píldora de anticoncepción de emergencia, 150 miligramos de levonorgestrel, hoy se consigue en todas las farmacias. ¿Hay más preguntas en el chat? Bueno, y me quedó, me parece, la de anticoncepción y adolescencia. No sé si vos ves más preguntas, Eduardo. Profe. Sí, mi vida. Sí, te hago una pregunta. Vos hablaste, del etinilestradiol, que, hablaste de que aumenta el transporte de los andrógenos, que estimula el sistema renina-angiotensina, aldosterona y va a producir retención de líquido, y de la mayor producción de los factores de coagulación. Sí. Y también el aumento de la hormona transportadora de la SHBG. Y con respecto al valerato de estradiol, yo entiendo que por ahí en una paciente elegiríamos, no elegiríamos el etinilestradiol y elegiríamos el valerato por si tendría algún factor de riesgo a lo que ya nombramos, pero ¿cuáles serían la mayor diferencia entre los dos? Mira, el valerato de estradiol lo que apunta es justamente evitar ese impacto hepático. Entonces, y realmente está hecho con ese perfil. Ahora, de igual manera, en las formulaciones con valerato de estradiol también hay complicaciones tromboembólicas. No es que desaparecieron los tromboembolismos por tener ese gestágeno, pero el objetivo del valerato de estradiol, primero que es una droga de mayor generación. ¿Me explico? Pero si vos tenés una paciente, por ejemplo, que es un ovario poliquístico, si bien es obesa, si es una paciente joven, vos te va a convenir de entrada darle etinilestradiol porque esa paciente va a mejorar mucho más rápido por la hormona transportadora de hormonas sexuales que va a aumentar con la droga y la paciente no va a actuar sobre el folículo sebáceo, el piloado, ¿me entendés? Es decir que vos hoy podés usar, en una paciente sin ningún antecedente, podés optar por cualquiera de los dos. El valerato de estradiol busca como objetivo superar al etinilestradiol, pero todavía no lo ha podido demostrar fehacientemente. Muchas gracias.
Acá hay una pregunta interesante de Andrés Mosquera que me dice, profe, en un paciente menor de 13 años que desea acceder a un método anticonceptivo, ¿cuáles son las condiciones legales y el abordaje como médico de APS que debo realizar? El punto es el siguiente. Nosotros sabemos que la anticoncepción se puede dar sin ningún problema en todas las personas mayores de 14 años. Vos justo te la sabías, por eso me preguntaste menor de 13. El tema es así. Hoy vos evitar un embarazo no planificado o un embarazo adolescente es una situación donde estás haciendo priorizar la salud y lo que decíamos antes, el hecho de que esa persona que va a tener relaciones lo haga en un marco de seguridad. Entonces, si vos podés, porque la situación coyuntural se da que la madre la acompaña, perfecto, se lo da sin ningún problema. Pero si no, vos estás bregando por una condición de salud que va a ser prioritaria ante cualquier situación de presión que tengas desde el marco legal. Así que no dudes nunca, frente a la consulta de un menor por un método anticonceptivo, indicarle un método anticonceptivo. Porque esa consulta es una consulta de emergencia. Esa persona que hoy te consulta y vos, por miedo a algo legal, no le indicás y lo asesorás, va a ser un aborto provocado o un embarazo no deseado el mes siguiente. No sé si te contesté, Andrés. Sí, profe, muchas gracias. Y después había otra pregunta acá que me habían hecho sobre el uso del DIU en adolescentes. Bueno, a ver, el concepto de adolescentes, hoy sabemos que hay embarazos adolescentes. Yo creo, en primera instancia, se puede usar el dispositivo en adolescentes. Y tenemos, lamentablemente, muchas adolescentes que ya han tenido uno o más hijos. Así que el concepto que a mí me parece importante que les quede es que se puede usar el dispositivo en la mujer nuligesta, independiente de la edad que tenga. Es decir, que hoy sabemos que todos los mitos que teníamos, infecciones, esterilidad, complicaciones de futuras, sobre todo de la fertilidad, porque había un mito cuando, bueno, no quiero decir que tengo tantos años, pero cuando yo empecé la residencia, se había publicado un trabajo que decía que las mujeres sin hijos tenían 7 veces más riesgo de EPI si tenían o se les colocaba un DIU. Ese fue un trabajo que fue muy rimbombante y después se vio que tenía un montón de sesgos estadísticos, pero dejó una marca tan profunda en el conocimiento de todos los profesionales que hoy todavía muchos profesionales, ginecólogos y no ginecólogos, siguen considerando el DIU como una situación que aumenta el riesgo de las infecciones y que causa esterilidad. Hoy la literatura ha desmentido totalmente eso. El DIU no causa complicaciones infecciosas ni causa esterilidad. Son las enfermedades de transmisión sexual, las cervicitis mucopurulentas por gonococo, clamidia, micoplasma, que cursan asintomáticas y que van a ser vehiculizadas más fácil cuando está puesto un DIU. Entonces, no es que no hay que usar un DIU, hay que promover hábitos que disminuyan el riesgo de la enfermedad inflamatoria periviana. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Usar preservativos si no tengo una pareja estable, así de simple es. ¿Te respondí, Rafael? Sí, me respondiste. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algún comentario que quieras hacer sobre esto? ¿Tenés algún familiar? ¿Cómo surgió esa pregunta? No, en realidad porque yo siempre tuve muy internalizado, digamos, dentro de mí, que los DIUs se dan más a otro tipo de pacientes, no tanto a las adolescentes. Fue una información muy nueva, por eso justamente quise hacer la pregunta, no tenía ese conocimiento.
Fue muy bueno que lo hayas planteado porque me permitiste justamente trabajar en esta desmitificación que vos tenías, porque es lo que maneja el común de la gente. Y eso, ahora que estás de mi lado, te pido que me ayudes a divulgarlo. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Patri, uno de los que publicó, uno de los primeros en publicar, digamos, la efectividad en adolescentes, en realidad es Nulípara. Sí, es pariente tuya, es pariente tuya. El Lucho Bamonde, sí. Sí, claro que sí. Claro, él lo que decía, y sigue diciendo obviamente, que el problema es el tamaño del útero y la mayor probabilidad de expulsión que tienen las nulíparas. Mayor probabilidad no quiere decir que van a expulsarlo, sino que tienen un poquito más de chance de expulsarlo que una paciente que ya ha tenido hijos, que tiene un útero más complaciente, por decirlo de alguna manera. Pero para escúchame, Gonzalo, él después hizo un trabajo que puso bien en evidencia que no era la paridad, lo comentaba el riesgo de expulsión. Lo hizo con la hija y lo tiene publicado, donde esa misma cuestión, que bueno, formaba parte de todos estos prejuicios del tamaño del útero. En realidad, nosotros en la Sociedad de Argentina de Medicina Reproductiva, ahí siento un niñito que habla, tomamos una histerometría de 6, es decir, menor a 6, como el limitante o para reconsiderar de la colocación del DIU. Pero cuando la histerometría es mayor a 6, no tenemos que tener miedo del aumento del riesgo de expulsión. Y hay que darle a la paciente la oportunidad de que se lo inserte si está motivada. La verdad que en los últimos años, no sé si será la publicación, la divulgación, uno tiene consultas de nuligestas que vienen al consultorio para ponerse un DIU. Y la realidad es que eso es muy gratificante, porque se va cambiando de a poquito. Ustedes saben que derribar estas barreras son cuestiones que cuestan un montón. Entonces, empezar a divulgarlo desde la divulgación de colega a colega, desde los medios, la publicidad, las publicaciones, nos ha permitido ir cambiando de a poco todas estas ideas. Pero esto hoy está clarísimo y de hecho yo por eso pongo así la presentación, y si ustedes hoy entran a la OMS van a ver que ya en la categoría en adolescentes y nulíparas es categoría 2. Es decir, que se puede usar tranquilamente. Doctora, buenas noches. Le hago una consulta cortita. Sí, Juan. En el DIU de cobre, que produce una reacción inflamatoria aséptica, ¿sería por presencia de cuerpo extraño, básicamente? Sí. Perfecto. Sí. El cobre inclusive se va liberando cuando vos lo sacás en las pacientes que completan los 10 años, ya el DIU no tiene más cobre, porque se va liberando y ese cobre genera esa reacción inflamatoria sin generar una infección. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, me parece que ha sido Les pido nuevamente disculpas por... Patricia, perdón. Sí. Te quería pedir algo, te quería hacer una pregunta o que te explayes. ¿Cuál sería la conducta o qué es lo que debería decir un médico de atención primaria que prescribe un método anticonceptivo, o un ginecólogo que prescribe un método anticonceptivo a una mujer que tiene la posibilidad el día de mañana de querer embarazarse? Bueno, ¿Qué cosas le dice el ginecólogo, qué cosas le tiene que decir el médico de atención primaria a esa mujer? Bueno, más que decir, el primero es decir, señora, ¿qué método le interesaría usar? Sí. Explicarle la variedad de los métodos. El punto es el siguiente: si la paciente, después de eso, uno lo que tiene que siempre interrogar es si hay alguna situación que a uno le parezca que haya una asociación de complicación tromboembólica o hipertensión. Si tengo un tensiómetro, le mido la presión y teniendo valores de TA normal, puede la paciente empezar con cualquier método anticonceptivo desde ese instante.
no necesita hacerse Papá Nicolau, controlarse el colesterol, medirse los triglicéridos, no me interesa, porque la consulta de anticoncepción es una consulta de urgencia. Entonces, si la paciente pudo dejar a sus hijos o salir de su trabajo y venir hasta casa, yo lo que tengo que hacer es controlar que no esté hipertensa, hacer un interrogatorio si en la familia nadie tuvo trombofilia o se murió de un infarto o de una ACV, y teniendo en cuenta descartando esas situaciones, yo a la paciente ya le puedo dar la píldora o le puedo dar la inyección para que se la ponga apenas empiece su ciclo. En relación con el DIU, no hace falta tener en cuenta ninguna de estas situaciones, pero sí preguntarle cuándo se hizo el último Papa Nicolau y, si no, sacárselo en ese momento para que cuando empiece a menstruar se pueda poner el DIU. Quisiera que te desplaces un poquito más en respecto a qué le dice el médico de atención primaria a esa mujer que viene, que retira su píldora, bueno, que a lo mejor viene reiteradamente a retirar su píldora o va a la farmacia y la compra, no la ve más a su médico o a su médica y decide embarazarse. A eso me refiero. Que la quiere cortar. Entonces, ¿qué tiene que formar parte de esa consulta, de esa explicación, de esa educación que el médico tiene que hacer cuando prescribe un método anticonceptivo? Sí, esa parte. Sí. Me diste otra idea que no es tu pregunta, pero que la voy a ensamblar. Primero, es importante que las pacientes, cuando van a empezar ese ciclo, les sugieran a todas el primer mes usar un método de barrera si están en una pareja estable, porque hay una mayor posibilidad de que no se inhiba el eje completamente en el primer ciclo. Primer elemento. Y segundo elemento, también es importante que cuando ella lo interrumpa, haga una consulta previamente para que la asesoren en el uso del ácido fólico preconcepcional para evitar las malformaciones del tubo neural y, por supuesto, para hacerse su control de mamas y Papa Nicolau, y de esa manera la paciente pueda llegar a un embarazo con los controles y con la toma de ácido fólico previa. Perfecto, a eso iba mi pregunta fundamentalmente, porque ustedes deben saber, vos lo debes saber, de que este es un hecho no siempre recordado en la dación del método anticonceptivo. Y esto es fundamental, porque lo digo ahora porque lo estamos hablando con los alumnos en algo que se llama la consulta preconcepcional, no solo para el ácido fólico y para el Papa Nicolau y para el testeo de sus mamas, sino para un montón de otras cuestiones que tienen que ver con esto. Entonces, el momento de la interrupción, el cuándo se interrumpe, el cómo se debe interrumpir, necesariamente tiene que ser parte de la consulta cuando una mujer pide un método anticonceptivo. Y esto es tan importante porque recuerdo hace algunos años haber leído algunos trabajos donde, fundamentalmente de pediatría, donde el pediatra se encarga del chiquito que nace con bajo peso, del chico que no gana peso cuando nace, del bebé que tiene que tener una buena alimentación, que la lactancia materna, etcétera, etcétera. Pero el pediatra, que está en contacto permanente con esa madre y que está tratando a ese niño, muchísimas veces, por no decir la mayor parte de las veces, se olvida de que una de las razones que llevan a la no ganancia de peso como corresponde de un niño es el periodo intergenésico corto. Claro. Es decir, que la mujer se embaraza rápidamente al año y medio, y los estudios dicen de que el periodo intergenésico tiene que ser por lo menos de 3 años para que el niño ese que ya nació pueda tener la correcta atención de su madre en cuanto a alimentación, crianza y demás. Entonces, aquí estamos hablando de la función del médico de atención primaria, que tiene que ver no solo su especialidad, sino que tiene que ver el conjunto, ¿no es cierto? Tal cual. Y también no es tan frecuente que pase, pero cada vez lo vemos más, es también cuando la paciente llega a la consulta de control y pasó los 30 años,
aclararle que la edad tiene un impacto muy importante en su capacidad fértil, porque hoy la mayoría de las mujeres empiezan a buscar embarazo arriba de los 32 años. Y después nos encontramos muchas consultas por insuficiencia ovárica o justamente por posponer la búsqueda del embarazo en la edad más adecuada, que es entre los 25 y los 30 años, pero bueno, eso ya no existe más. Y todo el mundo planea su embarazo después de los 30, pero no debe ser después de los 38, porque ahí la cosa está realmente muy complicada. Perfecto. Entonces, Bueno, los que vayan a hacer pediatría, no se olviden de que a la mamá mandarla al ginecólogo. No prescribirle el método anticonceptivo. Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, Patricia, muchas de igual gracias. manera, gracias por esperarme. Y por otro lado, cualquier cosita que necesiten, se están comunicando. Mis alumnos tienen mi mail y mi teléfono, así que entre ustedes pueden, cualquier duda que tengan, hacerme llegar. Les quiero un último mensaje para los alumnos. Por favor, conéctense casi en punto a las 18, porque nosotros con los alumnos, con los docentes, nos conectamos 15 minutos antes para, digamos, solucionar cualquier problema técnico que haya, de tal manera que entonces podamos empezar a las 18, lo más cercano a las 18, ustedes ingresan rápidamente, ustedes se liberan más rápido, nosotros también. Bueno, muchas gracias, Patricia. Gracias, hasta luego, hasta luego. Nos vemos el martes.